Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión el tema es el Partido Acción Nacional y nos acompañan el senador de la República, Santiago Krill, el doctor Javier Aparicio, investigador del CIDE, y el doctor Jean-François Prudhomme del Colegio de México. Haciendo un poco de historia, recordemos que el Partido Acción Nacional se fundó en 1939, en medio de la movilización política que propiciaba el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Desde entonces, Acción Nacional se insertó en la vida pública mexicana y la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano no se entiende o se entiende de manera incompleta si no consideramos la participación de Acción Nacional en los procesos electorales, que lo hizo de manera regular, y también en la construcción de la democracia a partir de los años 70. Para hablar de todos estos temas y del recorrido que ha hecho Acción Nacional en estos años desde su fundación, vamos a iniciar esta plática. Senador, ¿quiénes fueron y por qué se dedicaron a fundar el Partido Acción Nacional? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Bueno, fundamentalmente fueron dos los fundadores, aunque acompañados de muchos otros mexicanos más: Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. La fundación se da así en medio del gobierno cardenista. Ese es uno de los antecedentes, pero no es el único. Habrá que recordar que Manuel Gómez Morín, ya en el año de 1926, en un ensayo que ha sido un ensayo de mucha relevancia para los panistas, pero no solamente para el PAN, que le denominó 1915, ya en aquel entonces hacía la convocatoria a su generación, a la generación del 15, para poder buscar un camino alternativo a lo que estaba aconteciendo en las postrimerías de la Revolución. También habrá que tomar en cuenta la campaña 29 de Vasconcelos, en donde Manuel Gómez Morín jugó un papel muy importante, y finalmente un hecho relevante: lo que estaba aconteciendo con respecto a la educación, la imposición de la educación socialista. El grito de Guadalajara es lo que motiva una participación mucho más activa de González Luna, porque se da precisamente en su estado, y ahí es donde empiezan a converger estos dos pilares, estos dos fundadores, en la necesidad de crear un partido político. Tal vez lo que habría que subrayar es que la élite que participa en la fundación de Acción Nacional, sobre todo Gómez Morín, formaba parte de la élite civil que llegó al poder con la revolución. Yo no sé si Jean-François o el propio Javier pudieran aportar alguna visión de lo que significó esta fundación de un nuevo partido en el México cardenista. Yo diría brevemente que hoy en día es muy fácil pensar en nuestro sistema de partidos como algo que ya está ahí desde hace algunos años, pero no hay que perder de vista lo que implicaba ser un partido de oposición hace 60 o 70 años, ¿no? Como uno puede entender un poco el espíritu de la fundación del PAN, pues en este ambiente del gobierno cardenista, con un programa de gobierno pues con un discurso revolucionario, un corporativismo de Estado muy fuerte. Entonces, en cierto modo, la fundación del PAN en aquellos años, yo creo que también responde pues a lo que es el contexto internacional, ¿no? Esta gran discusión del siglo XX entre socialismo y yo creo que es una respuesta también a la tentación del partido único. Es decir, en esos momentos, justamente lo que estás tú planteando, había en todo el mundo, se fundaban partidos únicos y hubo la tentación. Vicente Lombardo Toledano le insistió mucho al presidente Cárdenas para que formara un frente único, algo similar a lo que se estaba formando de Frente Popular en Francia, en España, y el presidente Cárdenas lo rechazó. Acción Nacional también es una respuesta a esa alternativa, ¿no lo crees? Bueno, yo creo que lo que hay que ver también es que es un momento en el cual culmina el proceso de construcción de instituciones después de la Revolución Mexicana y que hay decisiones que tienen que ser tomadas en ese momento. En efecto, hubo esa tentación fuerte de crear
un partido que reprodujera de cierta manera las coaliciones de los frentes populares en Europa, pero también hay decisiones que se toman o que se van a tomar en el seno de esa élite revolucionaria. No hay que olvidar que en las elecciones de 1940, por ejemplo, fueron elecciones muy importantes en torno a la definición y a la orientación que iba a tomar el régimen post-revolucionario. Y si bien Acción Nacional no participó directamente en el apoyo a la candidatura de Almazán, era un momento en el cual había discusiones muy fuertes en el seno de la sociedad mexicana en torno a la orientación que iban a tomar las políticas públicas y el régimen post-revolucionario. Y es cierto que existió esa tentación muy fuerte de crear un partido único. De hecho, es el periodo en el cual, es uno de los pocos periodos en el cual, el periodo inmediatamente anterior a la fundación del PAN, en el cual hay un solo partido político que domina la vida electoral mexicana. A propósito de las difíciles condiciones que suponía fundar un partido de oposición en esos años, también habría que señalar que Acción Nacional nace fundamentalmente como una organización minoritaria, se saben minoritarios, con fuertes raíces en el Distrito Federal, pero se van extendiendo después a los estados, al norte, pero es una extensión que requiere muchísimo esfuerzo, en particular de parte de Gómez Morín, que trabaja denodadamente en hacer conocer los principios del partido, tiene el apoyo de antiguos universitarios, de muchos de ellos que fueron sus alumnos o que eran alumnos de la Facultad de Derecho cuando él estuvo en la rectoría. Entonces este también es un elemento que hay que tomar en cuenta, que representaba un esfuerzo muy grande poder construir un partido nacional en esos momentos. Por supuesto, y esto, el PAN en su fundación, uno puede verse como debatiendo la plataforma de un partido frente a una fuerte postura del gobierno en turno, también, por otro lado, una definición frente a las posturas de la Iglesia Católica y, por último, una definición frente a qué hacer frente a los procesos electorales, ¿no? Esta tensión entre participar en las elecciones de aquellas épocas o no participar en ellas, ¿no? Sí, a propósito de eso se da un debate muy interesante. Sobre participación y la abstención, justamente en la primera asamblea del partido se debate si debían o no presentar candidato. Inclusive, don Manuel Gómez Morín, en un hecho sorpresivo para los asambleístas, propone a Efraín González Luna para que fuera el primer candidato, cosa que no sucede. Pero yo quisiera recalcar otra cosa, que el PAN nace como una alternativa democrática en un mundo donde no imperaba la democracia. El PAN nace, como tú bien lo dices en tu libro La larga lucha, como una tercera vía, un punto que quiso o quiere ser intermedio entre el Estado, el capitalismo. También son herederos de otros esfuerzos de carácter intelectual, por ejemplo, el Ateneo de la Juventud. Eran, digamos, más jóvenes, pero eran herederos, digamos, de ese rompimiento que se da con el porfirismo, no solamente la ruptura violenta, sino la ruptura intelectual del viejo positivismo. Empiezan a buscar nuevas alternativas para hacer sus planteamientos de gobierno. Eso es lo que representa también una tercera vía, como bien lo dice en tu libro. Muchas gracias. Bueno, yo lo que pasa también es que encontré en la investigación que Acción Nacional efectivamente está buscando ofrecer una alternativa al fascismo, está buscando ofrecer una alternativa a los totalitarismos. Pero es un momento en que el liberalismo está en crisis en todo el mundo. Entonces, no se presenta como un partido completamente liberal. Yo creo que la característica que lo define mejor es que es una oposición civilista. Hay un rechazo explícito al militarismo y además eso les da una identidad frente a los jefes revolucionarios que todavía algunos de ellos huelen a pólvora.
yo creo que la característica que lo define mejor es que es una oposición civilista. Hay un rechazo explícito al militarismo. Y además eso les da una identidad frente a los jefes revolucionarios que todavía algunos de ellos huelen a pólvora. Y una segunda característica importante es que en sus orígenes se presenta como un partido de universitarios. Que eso, a mi manera de ver, es ya verse como una minoría. Porque ¿cuántos universitarios había en México en ese momento? Era realmente muy pequeñito el grupo privilegiado que podía llegar a la universidad. Hay un segundo momento en Acción Nacional, en la historia de Acción Nacional, que es importante, que son los años 60. En 1961, 62 se inaugura el Concilio Vaticano II, que mucha gente considera que es un referente muy importante para este segundo momento de Acción Nacional, que consiste en una reforma más afuera que adentro del partido. ¿O me equivoco? No, yo creo que tienes toda la razón. Hay un personaje del PAN que requiere con urgencia un biógrafo, que es Adolfo Crisli Vivarrola. Alguien que en los años 60, como presidente del PAN, apuesta por el diálogo. Apuesta por relacionarse con el gobierno como una oposición constructiva. Hay un debate al interior del partido sumamente intenso y la apertura se produce, entre otros, precisamente por el planteamiento de Crisli Vivarrola. Bueno, ese es el momento en que se introducen las diputaciones de partido. Así es, pero eso pone en evidencia también algo particular en la historia de Acción Nacional. Es decir, el PAN es un partido con registro y es un partido que busca mantener su registro y seguir participando en la vida electoral mexicana. Y eso coloca Acción Nacional y coloca la discusión sobre la abstención o la participación en otra perspectiva. Y es importante porque, de hecho, participar en esas condiciones requiere de una motivación muy fuerte, requiere de una visión a largo plazo sobre el efecto que puede tener el partido en el cambio del sistema político nacional y significa también hacer frente a crisis importantes. Y de hecho, si bien el PAN ha contribuido mucho a reformar el sistema político de la época, el PAN lo hace después de crisis internas muy fuertes. Claro, y incluso más allá de esta conflictividad interna del partido, también vemos que el Partido Acción Nacional, sobre todo de los años 60 en adelante, pues va contribuyendo a este ciclo de reformas electorales a través de diferentes estrategias, ¿no? Entonces, en los años 60, cuando empiezan los diputados de partido, bueno, el PAN está participando en el proceso electoral, pero en el 76, cuando decide no participar en la elección presidencial, a su vez impulsa otra reforma electoral en el 77, y más adelante en los 80 vamos a ver otra vez cómo conflictos electorales de la mano de conflictos al interior del partido van contribuyendo a la secuencia de reforma electoral. A mí una de las cosas que me parecen importantes de la historia de Acción Nacional es que sobrevivió a años muy difíciles, que fueron los años, yo diría, que van de 1946 hasta los 60, hasta la reforma de la que hemos hablado, en los que Acción Nacional, los panistas, eran una minoría aislada en los estados, en algunos estados hostigada. Difícilmente se les reconocían sus victorias y a pesar de todo seguían participando. Pero una de las preguntas que uno se hace cuando lee la historia de Acción Nacional es ¿y qué los movía? O sea, ¿por qué se peleaban tanto? Yo creo que una circunstancia que habría que tomar en cuenta, Soledad, es que los panistas de esa época, los de la primera hora, como se les llama, inclusive los de la segunda, son panistas que estaban luchando contra un régimen hegemónico. Pero por otra parte, en la raíz del partido había otra discusión, creo yo, todavía más profunda, y que tiene que ver con la naturaleza misma del Partido Acción Nacional. Era realmente, como decía don Efraín González Luna, era una escuela de ciudadanos.
o como lo manifestaba Gómez Morín, una brega de eternidad. ¿Realmente el partido era para mover las almas o para ganar elecciones? Y hay todavía una discusión que se traduce en otros aspectos. El partido testimonio, las candidaturas testimonio, o hasta que llegan, digamos, los bárbaros del norte, como se le menciona a Luis Álvarez, a Francisco Barrio, a Ernesto Rufo, a Manuel Cloutier, y a Cloutier en primer lugar, ¿no? Y empiezan a ganar elecciones. Entonces, digamos, como que hay varios planos en la discusión, pero yo creo que la más profunda es cuando realmente Gómez Morín y González Luna se plantean qué debe ser el partido ante un sistema de partido hegemónico, omnicomprensivo de la realidad. ¿Qué es lo que debían de hacer desde el punto de vista de ese instrumento para qué debía servir el partido? Claro, y sin embargo, esta ambivalencia del PAN de la primera etapa que menciona el senador, pues de algún modo se resuelve en los años 80, ¿verdad? Con la crisis económica del 82, la nacionalización bancaria, de repente cambia la perspectiva del PAN, ¿no? Su militancia, ¿no? De repente el PAN tiene un tipo de candidatos que antes simplemente no les interesaba la participación en la política, ¿no? Estos que llamas los bárbaros del norte. Yo creo que a partir de los 80s podemos ver esta nueva faceta del PAN en el que ya se plantea seriamente el conseguir el poder. Pero lo que es interesante es que esa nueva faceta de los 80, esa integración de grupos de empresarios en los estados, a nivel regional sobre todo, esto se da dentro de las estructuras existentes del partido. Se da manteniendo los procedimientos de ese aparato muy especial, pequeño, hecho para una cierta democracia interna, pero en donde el poder se compartía entre una élite relativamente reducida, el Consejo Nacional, entre, no sé, 200 y 300 personas, pero ese aparato, de todas maneras, tiene la flexibilidad para integrar, aun si hay conflictos, a esos llamados neopanistas que tienen una visión distinta del objeto de la lucha política. Sí, una de las cosas que llama la atención de Acción Nacional y que yo creo que en parte explica la continuidad del partido es que siempre ha tenido reglas que ha respetado. Ha habido negociaciones, muchos conflictos, no menores, pero en este momento que tú hablabas, me acordé de que Manuel Cloutier se quiso lanzar como candidato de Acción Nacional en el 85 y se encontró con que a pesar de que era un tipo que venía de organizaciones empresariales, que tenía una personalidad imponente, se topó con que había reglamentos y había exigencias que él tenía que cumplir antes de poder participar en la disputa por una candidatura. Lo cual también habla de, por un lado, el partido es un partido de reglas, es un partido que ha funcionado conforme a sus propios estatutos y que los ha respetado. Pero, en fin, a mí me gustaría también preguntarles, ¿por qué creen ustedes que Acción Nacional es tan consciente de su historia y hay un deseo de los panistas hoy en día de referirse continuamente a su historia, a su origen? ¿Por qué? ¿Por qué esta búsqueda de legitimidad en su propia biografía? ¿Por qué se va? A mí me parece que es muy importante el no perder el referente de quiénes somos los panistas, de dónde venimos, porque es muy importante para saber el rumbo que debemos de tomar. Los panistas de la primera hora, y diría yo hasta el año 2000, tuvieron una mística en torno a dos cuestiones fundamentales, y hablando de operación política y de actividad política. Uno, combatir el fraude electoral. Y ahí vimos campañas heroicas, recuerdo los cierres de los puentes fronterizos por Villarreal, la huelga de hambre de don Luis H. Álvarez, 42 días en el Zócalo de Chihuahua. Pero a partir del 2000, ya siendo gobierno, esto se va diluyendo, porque ya el fraude electoral ya no es el enemigo. Tampoco el enemigo es la corrupción del viejo régimen, que era el otro gran tema. Ahora somos nosotros gobierno.
¿Cuál es la siguiente etapa? Se democratizó el país a través del cambio de las reglas electorales. Ahora, ¿cuáles son las democratizaciones siguientes? Y ahí tenemos algunos referentes que debemos de voltear a ver. Las reflexiones de Efraín González Morfín cuando plantea en su ensayo magnífico de cambios de estructuras, en donde plantea el solidarismo como un cambio social de fondo, pero también plantea el cambio de la estructura socioeconómica. Pero ese momento es un momento radical, de radicalización de Efraín González Morfín. Y es un movimiento de radicalización que lo lleva, a mi manera de ver, a forzar la no participación de Acción Nacional en la elección del 76. Me llama la atención que lo presentes como un referente y encuentro que a quien habría que recuperar, que a los panistas no les gusta mucho recuperar, es a José Ángel Conchello. Pero ese momento es un momento radical, de radicalización de Efraín González Morfín. Y es un movimiento de radicalización que lo lleva, a mi manera de ver, a forzar la no participación de Acción Nacional en la elección del 76. Me llama la atención que lo presentes como un referente y encuentro que a quien habría que recuperar, que a los panistas no les gusta mucho recuperar, es a José Ángel Conchello. Porque si Acción Nacional sobrevive, no nada más por las reglas, sino por su capacidad para responder al cambio en el entorno exterior, ya sea reformas políticas o las transformaciones del PRI o los movimientos del electorado, entonces hay que reconocer que José Ángel Conchello, a partir de 1970, le da una sacudida al partido verdaderamente importante y lo obliga a ponerse al día, porque no obstante la importancia de Crisler, Acción Nacional seguía bastante empantanado, no nada más en el autoritarismo mexicano, sino empantanado en su propia inercia. Pero Conchello es un referente esencial para entender la llegada de los neopanistas y de estos bárbaros del norte que sí inauguran una etapa muy importante de modernización de Acción Nacional. Pero de todas formas a mí me gustaría saber o discutir cuáles son las diferencias entre Acción Nacional y las otras oposiciones, ¿únicamente ideológicas? Yo creo que son ideológicas por un lado, pero por otro también tienen que ver con la organización, ¿no? La estructura territorial, la militancia, tener una plataforma más o menos coherente. Yo creo que no es accidental que le toque al PAN derrotar al PRI en el año 2000, digamos. Tenemos un PAN combativo en los años 80, pero que a su vez durante los mediados de los 90 el PAN está negociando con Salinas, con Zedillo. Y vemos, esto creo que es un contraste interesante. La crisis económica de los 80s trae a los bárbaros del norte y la crisis del 94-95 ayuda en cierta manera a que Vicente Fox llegue a la presidencia. Son dos contextos de crisis económica, de una crisis también al interior del PRI. El PRI también se está desmoronando en el 88, tiene una decisión importante. Y el PAN es el partido que está ahí con la estructura necesaria para postular un candidato con las características necesarias para poder derrotar al partido hegemónico. Yo creo que hay algo también que es muy importante, es el hecho, como ya se ha mencionado, de que Acción Nacional desde hace tiempo cree en las elecciones. Piensa en estrategias de movilización del voto, a diferencia, por ejemplo, de un gran segmento de la izquierda que sigue creyendo en la movilización social, pero que se convierte muy tardíamente a la movilización electoral. Entonces, a partir del momento en que el sistema político empieza a abrirse, y a partir del momento en que sí, los partidos de oposición pueden empezar a ganar elecciones a nivel municipal primero, luego a nivel de los estados y desde luego también en los distritos de mayoría relativa, el PAN está mejor preparado que los demás partidos de oposición para sacar provecho de esa oportunidad. Y si bien no se vio en 1988, porque el PAN más o menos mantuvo su caudal de votos, la izquierda consiguió un
apoyo importante a nivel electoral. Después del 88, el PAN logra hacer una transición, una adaptación a esas nuevas circunstancias de competitividad que le permiten implantar su famosa estrategia de la periferia hacia el centro. De la misma manera que en las elecciones posteriores, las del 2000 y del 2006, probablemente lo que vemos es que Acción Nacional es el partido que sabe mejor sacar provecho de las nuevas técnicas de comunicación política, de fabricación de imagen, de identificación de segmentos del electorado y de movilización de los votos. A mí me gustaría introducir un cierto matiz a esta afirmación de que el PAN era el partido mejor preparado para ganar las elecciones. Yo no tengo la impresión, o no quisiera dejar la impresión, de que Acción Nacional es una gran organización nacional que puede responder en el momento del desafío o del vacío que se crea en los 80s por la crisis del PRI, sino que también hay una cuestión de coincidencia, de casualidad, de fortuna, como diría Maquiavelo, que Acción Nacional sabe aprovechar. O sea, Acción Nacional es un partido que siempre defendió el municipio libre, que hacía de la centralización del gobierno federal un tema de crítica continua. Entonces es un partido defensor de la descentralización y se nutre de los cambios que han ocurrido en el país, no solamente políticos. La descentralización en México es un proceso, sobre todo, que se inicia en el norte del país y en aquellos estados que tienen capacidad económica mayor, sobre todo los estados exportadores, como es el caso de Sinaloa, precisamente, o de Sonora. Entonces, en esos estados, las Coparmex locales son fuertes, son importantes y son núcleos de formación de opinión. Y cuando se inicia la crisis, sobre todo después del 82, después de la expropiación de la banca, esas organizaciones y organizaciones católicas descentralizadas también se vuelven un vehículo de expansión de la influencia de Acción Nacional, porque no deja de llamar la atención que un partido identificado con la defensa del statu quo en el año 2000 es capaz de levantar la bandera del cambio y de ganar con esa bandera, a pesar de que todos los mexicanos aprendimos siempre que Acción Nacional defendía la continuidad prerevolucionaria, esa era una exageración propagandística, pero que defendían el statu quo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacen para arrebatarle la bandera del cambio, desde luego a la izquierda y también al PRI? Yo creo, un poco coincidiendo con el comentario de François hace un minuto, yo creo que el PAN sí ha demostrado que son los capaces de organizar las campañas más profesionales, ¿no? Digamos, el PAN en el año 2000, con una figura carismática como Vicente Fox, el tema de esa elección es el cambio y ellos tienen el candidato con el carisma suficiente para poder hacer creíble esa bandera y ganan una elección. En el 2006, Felipe Calderón gana una elección con la postura opuesta, que es la continuidad, ¿no? Un candidato con menos carisma, con otro tema, también vuelve a ganar la elección. Ahora, uno de los dilemas actuales del panismo contemporáneo es, bueno, ese éxito en ganar elecciones, sobre todo a nivel nacional, ¿por qué de repente le cuesta tanto trabajo mantener sus victorias, ¿no? No podemos hablar de bastiones panistas permanentes en los últimos 20 años, porque le ha tocado al PAN también tener algunos reveses. Pero entonces, de repente, como que el éxito en las campañas no se ha visto trasladado a un éxito pues, para construir una base electoral sólida, ¿no? De voto duro, ¿no? Bueno, pero bastiones panistas sí hay, los estados del Bajío. Estados, sí. Jalisco, ¿cuántos gobernadores llevan los panistas en Jalisco? 2. Baja California Más. se ha convertido 3. en un bastión panista. Bueno, Querétaro acaba de perder Acción Nacional, pero tuvo 2 gobernadores panistas. Chihuahua tuvo un revés y los resultados electorales de 2009 nos hablan de que lugares que parecían ser bastiones o casi bastiones panistas, pues también responden. Yo sí creo que necesitamos hacer, digamos, un esfuerzo para poder mantener ciertos bastiones, sobre todo a nivel local, en donde las reglas del juego electoral son muy distintas al federal. Sí, estoy de acuerdo en que hay diferencias. Sin embargo, también tenemos que pensar que estamos ahora en un sistema mucho más competitivo de lo que era antes y que si bien se pueden mantener bastiones, eso no significa que se van a ganar las elecciones para gobernador o a nivel municipal o hasta las elecciones legislativas de manera permanente y continua. Yo creo que además un punto muy importante es que
Cuando Vicente Fox es elegido, tenía en cierta forma el apoyo de la fantasía de los electores. Sí. ¿Cómo va a ser un gobierno panista? Un gobierno panista va a ser diferente. Cuando Felipe Calderón es elegido por un porcentaje significativamente menor, ya no, esa fantasía se ha disuelto. Yo creo que además un punto muy importante es que cuando Vicente Fox es elegido, tenía en cierta forma el apoyo de la fantasía de los electores. Sí. ¿Cómo va a ser un gobierno panista? Un gobierno panista va a ser diferente. Cuando Felipe Calderón es elegido por un porcentaje significativamente menor, ya no, esa fantasía se ha disuelto. Ya no es con base en nuestra idea o en un sueño o en un ideal, sino que ya es con base en la realidad y cuál fue el desempeño del gobierno de Vicente Fox. Ya son 12 años de gobierno panista, entonces ya hay manera de comparar gobiernos panistas y gobiernos priistas. Pero esto de los bastiones quizá nos lleva a un tema que es importante, que es el del electorado. ¿Existe un electorado panista? De la misma manera que se habla de los núcleos duros del PRI, ¿hay núcleos duros del PAN en el país? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? ¿Qué es lo que nos dicen las encuestas? Yo creo, viendo los datos, las encuestas, los estudios de valores, de opinión pública, encuestas postelectorales, también no debemos olvidar que la identidad partidista en México también está en transición. Yo creo que cada uno de los principales partidos políticos sí cuenta con cierto voto duro, pero para ninguno de ellos es suficiente para garantizarle un triunfo en una elección local o un triunfo en una elección nacional. Por eso vemos que todavía el tipo de candidato, la estrategia de campaña importa. Yo creo que sí hay un electorado duro del PAN, pero comparando tan solo los resultados electorales del 2000 con el 2006, no es el mismo tipo. ¿Qué proporción de los votantes de Acción Nacional sería el electorado duro? Yo creo que el votante duro del PAN está entre 15 y 20% del voto. ¿Del voto total o del voto por Acción Nacional? Del voto total, digamos, si el PAN consigue 30% de votos, yo creo que 2/3 se puede considerar un voto duro. Es como su piso. Ah, pues está bastante, digo, si pueden ganar con ¿qué? 35%. Si la elección es tripartidista, sí, pero si estás enfrentando al PRI en Oaxaca, es distinto, 35% claro. No te alcanza. Ah, bueno, ahora, son datos muy coincidentes con un estudio que tú hiciste de identidad partidista. Recuerdo que citas una encuesta hecha en 2007, en donde en el año 2006, quienes se identificaban con el PAN estaban alrededor del 20%. Quienes se identificaban con el PRD, digamos, de izquierda, eran alrededor del 17-16%. Entonces, digamos, es coincidente más o menos con la cifra del voto duro, que no alcanza para ganar elecciones. Eso es claro. Bueno, pero es un buen piso, de todas formas. Es un buen piso. Es un buen piso, no es un buen piso. A mí lo que también me resulta sorprendente, por así decirlo, es cómo se han formado partidos en el seno de la opinión pública. O sea, ahora yo diría que no nada más el Estado está partidizado, no nada más el gobierno y algunas instancias que tendrían que ser autónomas y estar por encima de los partidos se han hecho un espacio y han logrado dividirse el pastel, por así decirlo, entre los tres grandes partidos. Pero eso corresponde a una auténtica representación de las divisiones en el seno del electorado. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y se podría contestar de dos maneras. Se podría decir que sí, que los partidos son un reflejo de la polarización y de las distintas posiciones ideológicas en la opinión pública. Pero se podría también decir que la gente se identifica a los partidos porque tienen un abanico de opciones cerradas.
entonces, cuando tienen que contestar, usted se identifica con el PAN, el PRI o el PRD, para mencionar a los tres grandes, pues las personas se distribuyen, o las opiniones se distribuyen en función de las tres opciones que se les ofrecen. Lo que es interesante es ver cómo los partidos pueden jugar con esas identidades o lealtades expresadas, ¿no?, predeterminadas, y cómo los partidos, a través de la comunicación política, a través de sus estrategias de campaña, buscan jugar con los segmentos potenciales de apoyo electoral. Y creo que hasta ahora Acción Nacional ha sido bastante hábil para lograr maximizar los votos en los segmentos del electorado que se identifican en Acción Nacional. Y es por eso que logró en el 2000 movilizar esa coalición de votantes que apoyaba el cambio, y en el 2006 jugar más bien con la idea de continuidad, pero no solo con la idea de continuidad, sino con una imagen probablemente más conservadora en términos de mensaje hacia el electorado. ¿Tú no estarías de acuerdo que esa imagen más conservadora que lanzó en el 2006 era una respuesta a la candidatura más peligrosa, que era la de López Obrador? Desde luego que esas decisiones no se toman en el vacío, no se toman sin tomar en consideración el abanico de las propuestas políticas. Pero eso para mí me plantea un problema, otro problema que me parece importante discutir y que tiene que ver con los años del PAN en el gobierno. Es decir, el PAN en el gobierno, ¿qué ha hecho el PAN en el gobierno? ¿Cómo el hecho de ser partido de gobierno puede haber modificado su mensaje político? ¿Cómo esto puede haber le restado al PAN quizás algo que tiene que ver con esa tradición humanista a la cual hacía referencia Santiago? Y sobre todo, cómo eso puede haber hecho que esa ventaja que en algún momento tuvo el PAN por su historia de lucha a favor de los derechos cívicos, como esa historia quedara poco a poco en el olvido. Es decir, cómo después de todos esos años de gobierno, Acción Nacional esté menos identificado a la lucha por la democratización del sistema político y cada vez más el partido identificado a temas sociales que son temas normalmente asociados al conservadurismo social. La seguridad, todas esas políticas con respecto a ciertos derechos cívicos, la relación con la Iglesia Católica, que es algo que el PAN había logrado colocar en una cierta distancia a lo largo de los años 80 y 90. Y uno tiene la impresión de que el gran reto ahora para Acción Nacional es regresar a esos temas más identificados a lo que se conocía en alguna época como la doctrina panista, ese pequeño documento de 12 cuartillas al cual Acción Nacional hace referencia de manera permanente. Tú que analizas continuamente la opinión pública, Javier, ¿tú crees que es una buena idea para Acción Nacional el haber levantado temas asociados con el conservadurismo social como estrategia para ganar votos? O sea, uno se pregunta, ¿por qué los panistas retoman las causas de la Iglesia? Concretamente me refiero a el combate y la cruzada en contra de la despenalización del aborto, que fue un logro muy importante, creo yo, en términos de cambio de la sociedad mexicana. Y, por otro lado, el matrimonio gay, que se ha vuelto un tema también de oposición. ¿Tú crees que están tratando de tocar ciertas cuerdas de la opinión pública? Sobre esos temas tengo un gran signo de interrogación. Yo creo que el PAN o la postura del gobierno federal en estos meses sí es una apuesta arriesgada porque, claro, estos temas de hecho los está disputando el PAN frente al PRI. O sea, si el PAN no se posiciona frente a estos temas, quien ha tomado también posiciones muy claras son los gobiernos de los estados del PRI. Entonces, de manera sorpresiva vemos que el PAN en este espectro de conservadurismo moral está peleando con el PRI. Le está disputando ese espacio. Más que en el tema económico, ¿no? Por ejemplo, el PAN tiene mucha tranquilidad a la derecha del centro en las dimensiones económicas, el papel del Estado, la economía, el mercado. El PAN está solito.
¿no? Pero en la dimensión moral, por ejemplo, por así decirla, está compitiendo con el PRI. Ahora, digo que es una apuesta arriesgada porque las iniciativas de la regulación en abortos y matrimonios gay es un fenómeno de la Ciudad de México y el PAN lo está llevando al espectro nacional. Digo que es una apuesta arriesgada porque las iniciativas de la regulación en abortos y matrimonios gay es un fenómeno de la Ciudad de México y el PAN lo está llevando al espectro nacional. Puede ser un cálculo, bueno, si no lo tomo ahora, el PRI va a tomar esa bandera y puede entonces complicarse las plataformas del 2012. Pero esa es una apuesta arriesgada. A mí me gustaría comentar, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, a mí me parece que se tiene que tomar en cuenta el origen. El origen se da en la Asamblea del Distrito Federal en una serie de propuestas por parte del perredismo capitalino, ante las cuales nuestros grupos parlamentarios tenían que hacer una respuesta natural. Y esa respuesta natural fue pues, lo que hemos defendido siempre, no de hoy, sino de siempre. Ahora sí que volviendo, digamos, al origen de la naturaleza y la esencia de nuestro partido. Sin embargo, también vimos que había una reacción positiva. Digamos, sí es, digamos, una situación que quizá merezca, digamos, no sé si se diga tomar un riesgo, no, pero ya estábamos en la discusión, ya estábamos en la defensa y empieza a haber, digamos, una réplica en otros estados, donde los grupos parlamentarios mayoritarios, no solamente los panistas, sino fundamentalmente con el PRI, pero también con otros partidos, empiezan a votar a favor de las propuestas nuestras originarias. Y seguramente será uno de los temas que habremos de seguir debatiendo en los próximos años. No, lo que pasa es que sí han logrado, dado que es el partido en el poder, ha empujado a los otros partidos a la derecha, por lo menos al PRI. Eso sí han logrado. Yo no sé si lo han logrado con el electorado. Ahí sí tendría yo mis dudas, porque yo pienso que esta ofensiva en contra de la despenalización del aborto va en contra de cambios en la sociedad. Incluso los priistas que han votado en contra de la despenalización del aborto, por la penalización, penalidades incluso bastante importantes, fuertes, como ocurrió en Veracruz recientemente, creo que están yendo en contra de los cambios en la sociedad y probablemente están tratando de medir lo que ellos suponen que es el desafío de Acción Nacional y una competencia con Acción Nacional en el electorado. Por eso preguntaba yo si había cifras a propósito de cuál es la actitud del electorado frente a esos temas, más allá de lo que piensen los partidos. Y así llegamos a las perspectivas para el 2012. O sea, aquí hemos emitido opiniones bastante pesimistas para el partido. ¿Será que estamos haciendo un pronóstico adelantado? No sé. Javier, ¿tú piensas que es muy pronto para hablar de eso? No, yo creo que no. Yo creo que es buena hora para que el PAN discuta todo esto. Yo creo que viéndolo desde la perspectiva amplia, la prueba del 2012 va a ser, yo lo veo desde una perspectiva de economía política, es si un gobierno federal panista puede resistir una crisis económica, ¿no? Nosotros vimos la implicación que tuvo la crisis del 94-95 para el PRI, ¿no? Una derrota en el 97, un efecto que incluso quizá pueda haberse extendido hasta el año 2000, y ahora tenemos que ver a un PAN en el gobierno con este desgaste de 12 años, teniendo que justificarle a su electorado que, bueno, la economía fue mal, pero a lo mejor la crisis vino de fuera, ¿es responsabilidad del gobierno en turno o no es responsabilidad del gobierno en turno? Entonces yo creo que esa va a ser la decisión clave del 2012, en el que el PAN ya no puede posicionarse pues, como la opción de cambio o la continuidad víctima segura, porque ya le movieron el piso al PAN estando en el poder. ¿Qué podríamos concluir de este recorrido rapidísimo por el pasado, el presente y las perspectivas de Acción Nacional? Es un partido que se ha comportado, que ha respondido a los desafíos que ha enfrentado,
Yo creo que hay muchas cosas que siguen estando pendientes en la economía, en los sindicatos, en las centrales campesinas, en la seguridad, que nos plantean retos formidables y que van a ser muy dependientes de lo que hagamos internamente. Si somos capaces, después de la elección intermedia y de sus resultados, de generar una alianza interna, ahora que estamos haciendo alianzas hacia afuera, una alianza de unidad hacia adentro, a redefinir los objetivos y la acción que debemos llevar a cabo. ¿Ustedes cómo la ven? Bien, bueno, es desde luego que cuando pensamos en la historia de Acción Nacional, es un partido que tiene 71 años de existencia. Es un partido que ha logrado mantenerse, sobrevivir en condiciones bastante adversas. Es un partido que ha contribuido mucho a la democratización del sistema político y es también un partido que ha logrado formar 2 gobiernos a nivel federal. Entonces, en ese sentido, son grandes logros. Pero por otro lado, la prueba real para un partido político es el ejercicio del poder y ver cómo, después de haber estado en el gobierno durante 12 años, tiene la capacidad de renovar su discurso político, tiene la capacidad de suscitar expectativas y esperanza en la gente. Y todo eso en un contexto que no ha sido fácil, porque hay que ver cuáles son las condiciones actuales de gobernabilidad o gobernanza del país. Y ahí lo que veo un reto inmenso. Desde luego no podemos predecir lo que va a suceder en el 2012, pero lo que sí es cierto es que Acción Nacional tendrá que hacer prueba de mucha imaginación y creatividad política para poder ganar las elecciones en el 2012. Yo estoy de acuerdo en que el reto está ahí. Me preocupa un poco el resultado electoral del 2009. Te demuestra que el votante le puede dar hay un voto de castigo contra el PAN, sea o no sea culpa del gobierno federal el impacto económico. El votante no tiene problemas en manifestarlo, aunque la campaña hable de otros temas y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, si la recuperación económica de aquí al 2012 es vigorosa, eso puede ayudar al PAN. Pero bueno, esto lo vemos en todas las democracias. O sea, conseguir que un mismo partido gobierne durante 18 años a nivel federal es estadísticamente poco probable. Muy bien, bueno, pues con estas perspectivas no muy optimistas y más bien inciertas, sino que de plano pesimistas, voy a darle las gracias al senador Santiago Krill por su compañía, a Javier Aparicio y a Jean-François Proudhon. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. ¿Cuál es la particularidad? Es que el presidente era al mismo tiempo, en efecto, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de partido. No venían de ser poderes constitucionales, ¿no?, sino metaconstitucionales. Eran los poderes que le daba la conducción del partido. Pero de que también hace posible muchas cosas que sin ese partido y sin esa concentración yo creo que no hubieran sido posibles. La expropiación del petróleo. La unción de un gran tlatoani sexenal que, cumplido su periodo, se inmolaba, devorando quizás, como las alacranas, a sus propios hijos.